De lo que se trata toda la patología. Todos los cambios histopatológicos y citopatológicos se van a dar por adaptación, por lesión o por muerte de una célula. Entonces, es importante que tengan esta base, ¿ya? Bueno, esta es la competencia que vamos a tocar ahora. Entonces, para comprender lo patológico, por eso es que ustedes hacen primero histología, como les explicaba ayer la doctora Quesana, tenemos que conocer qué es lo normal, ¿no? Acá estamos hablando, por ejemplo, de diferenciación celular. Como sabemos, hay unas células de las que vamos a hablar más adelante, que son las células totipotenciales, a partir de las cuales va a surgir todo un organismo. Entonces, en un inicio, las células no tienen una función específica. La diferenciación va a ser el modo en el que la célula va a ir cambiando para lograr una forma y una función específica. Y hay algunas células que ustedes saben son cilíndricas, otras células son planas, hay células que tienen cilios, células que son mucosecretoras, células que tienen desmosomas, tienen que hacen uniones ocluyentes, en fin, cada una de estas características de acuerdo a la función que van a cumplir, ¿no? Cuando una célula llega a modificarse por completo, le decimos que es una célula madura, y en este estadio es que va a poder cumplir correctamente su función, ¿no? Ahora, cada célula, de acuerdo a su tipo, tiene un tiempo de vida distinto. No vive lo mismo una hematíe que una neurona, ¿no? Justamente por sus características, de acuerdo a la función, es que van a tener también un distinto metabolismo, un distinto tiempo de vida, ¿no? Ahora, las primeras células que tiene el ser humano, que son las procedentes del cigoto, son las denominadas células totipotenciales. Este cigoto es una célula especial, distinta a todas las otras células que podemos tener, ¿no? De un cigoto surge un ser humano, un organismo vivo, ¿no? Con múltiples sistemas, ¿no? Entonces, incluso tiene características que no tienen todas las otras células. Yo sé que esto se los estoy repitiendo y ustedes lo saben de embriología, pero parece que cuando llegamos a cierta etapa de la carrera nos olvidamos que un cigoto no es igual a una célula de la piel, ni que un cigoto es igual a un espermatozoide o un óvulo. Un cigoto es una célula totalmente distinta. Tiene un polo cefálico y un polo caudal, por donde ingresó el espermatozoide al óvulo, el polo cefálico hacia ahí, digamos, es en la orientación hacia donde va a desarrollarse el sistema nervioso central, y el lado opuesto es el polo caudal del futuro embrión, ¿no? Por ejemplo. Ahora, de este cigoto surgen estas células totipotenciales. Las células totipotenciales no son lo mismo que las células pluripotenciales ni las células madre. De las células totipotenciales puede surgir todo un organismo vivo, todo un ser humano, vamos a decir en este momento, ¿ya? Este proceso va a empezar más o menos a los 4 días de desarrollo, ¿no? Ahora, a medida que van, digamos, desarrollándose, que se van diferenciando, van perdiendo su potencial, es decir, ya no van a poder desarrollar todo un ser vivo, sino que van a empezar a poder desarrollar, digamos, órganos o células de forma más limitada y se van a convertir en células pluripotenciales, ¿no? Ahora, a medida que avanza la diferenciación, ya van a especializarse más aún y solamente van a poder desarrollar ciertos tipos de tejido, ¿no? Muchas de estas células van a, entre comillas, perder su capacidad de reproducción. Por ejemplo, las neuronas, ¿no? Nosotros, lo que la mayor parte de gente, cree o se pensaba anteriormente es que las neuronas perdían su capacidad de replicarse, ¿no? Actualmente se sabe que sí la tienen, pero que es muy lenta, ¿no? Ahora, hay otras que son las denominadas células troncales o células madre, que sí van a conservar una capacidad de división y que van a poderse diferenciar en otros tipos de tejidos, pero no en cualquier tipo de tejido como una célula totipotencial, ¿no? Ahora,
Estas células madre van a estar en lugares específicos, ¿no? Aunque ahora cada vez se descubre que hay más lugares donde tenemos células madre, ¿no? Por ejemplo, se han encontrado células madre en el cordón umbilical, en la menstruación, en el endometrio que eliminamos junto a sangre también encontramos células madre, ¿no? Las otras células que ya están bien diferenciadas, que ya están totalmente maduras, solamente pueden dividirse y de ahí formar otras células similares a sí mismas. Ojo, acá estamos hablando de diferenciación. Entonces, cuando ustedes escuchen bien diferenciado o célula madura, es que es una célula que se parece mucho o que es el tejido original, ¿no? Soy un hepatocito, tengo todas las características del hepatocito, ¿no? O soy un hepatocarcinoma bien diferenciado, es decir, me parezco mucho al hepatocito, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de este tema, vamos a ver que pueden haber algunos factores externos o internos que van a producir un daño a las células, ¿no? Las células normalmente están en homeostasis, están en equilibrio con las células que están alrededor suyo, tienen un metabolismo específico, tienen unas características que les permiten sobrevivir y a la vez cumplir sus funciones, ¿no? Ante cualquier cambio, que le vamos a decir estrés, estas células, ¿qué pueden hacer? Se pueden adaptar. Por ejemplo, cambia el pH, ¿no? en la vagina. Entonces, las células de la vagina tratan de, el epitelio escamoso vaginal, sus células tratan de adaptarse, de mantenerse, digamos, en un estado de equilibrio, de no cambiar su metabolismo y finalmente se adaptan y no se produce ningún daño, ¿no? Si no son capaces de adaptarse, es que recién se va a producir el daño celular, ¿no? O también, si es que la injuria, el daño ha sido muy intenso, puede ser que directamente no haya oportunidad para la célula para que se adapte y se produzca un daño, ¿no? Ahora, este daño puede ser reversible o irreversible, ¿no? Cuando el daño es reversible, estas células o el epitelio puede recuperarse y volver a ser normal, ¿no? O también podría ser que este daño no sea reversible, entonces las células van a tener dos caminos para la muerte, la necrosis o la apoptosis, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ¿cuáles van a ser las respuestas al estrés? Es decir, en los episodios en los que se pierde la homeostasis, ¿no? Van a ser las adaptaciones, ¿no? Tenemos respuestas adaptativas reversibles e irreversibles. Por ejemplo, y esta adaptación se puede dar ante un cambio fisiológico o algún estímulo patológico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del embarazo, lo que tenemos es un cambio fisiológico que va a producir la adaptación de muchas células, entre ellas las células musculares lisas del miometrio, ¿no? También va a haber otro tipo de adaptación que van a tener las células del endometrio. En sí, en circunstancias fisiológicas como es el embarazo, van a haber muchos cambios en varios sistemas, no solamente en el útero, ¿no? También las mamas cambian durante el embarazo. Ahora, de acuerdo al tiempo y a la potencia de este daño, es que la célula o logra sobrevivir y adaptarse o muere, ¿no? Si sobrevive y se adapta, vamos a decir que está adaptada no solamente cuando ha sobrevivido, sino cuando además sigue cumpliendo su función. Entonces, entre las respuestas que vamos a tener, tenemos, por ejemplo, el aumento del tamaño de las células, ¿no? La hipertrofia.
Hipertrofia, por ejemplo, ¿en qué casos vamos a tener? Tenemos una persona que va al gimnasio, que hace pesas, ¿no? No es que le salen más células musculares estriadas, no, es que sus células musculares van a crecer, ¿no? Ahora, si tenemos una mujer gestante, como la que estábamos hablando antes, ¿qué va a suceder? ¿Hipertrofia o hiperplasia? Hiperplasia es cuando aumenta el número de células, ¿no? Y también aumenta su actividad funcional. En una gestación, ¿qué pasa con el miometrio? ¿Hay hipertrofia o hay hiperplasia? En realidad hay ambos, pero predomina la hipertrofia. Más adelante tenemos una imagen que ustedes también la tienen en su libro de Robbins, que es su texto base. Yo de aquí les estoy haciendo básicamente un resumen del Robbins y estoy poniéndoles algunos ejemplos para que tratemos de entenderlo más fácil, ¿no? Pero van a ver una imagen en la que se ve la diferencia de las células de un útero grávido y un útero no grávido, ¿no? Ahora, podría ser que por alguna causa, por ejemplo, pérdida de función de algo, ¿no? Es una persona que ha tenido de repente un daño medular, entonces ha quedado cuadrapléjico, ya no camina. Si nosotros vemos cómo están las células digamos, de sus músculos, de los miembros inferiores, y las comparamos con células musculares de otra zona en la que sí se mantiene la función, vamos a ver que son distintas, ¿no? Esto se va a dar, por ejemplo, por denervación, ¿no? Ya no hay el estímulo nervioso, ya no están cumpliendo su función. Vamos a ver que estas células se han atrofiado, se vuelven más pequeñitas, se vuelven como más angostas. Esto también se puede dar, por ejemplo, por procesos isquémicos, ¿no? Hay una persona en la que ha tenido qué sé yo, un bloqueo de una coronaria, ¿no? Un bloqueo de repente que ha sido transitorio, ha habido una zona del corazón que ha dejado de irrigarse. Si nosotros transcurrido esto también depende del tiempo que haya estado sin irrigación, vemos a estas células que no han podido recuperarse por completo, como han estado deprivadas de los nutrientes y del oxígeno, van a empezar a atrofiarse, ¿no? No han recibido suficientes nutrientes ni oxígeno. Es posible que cuando esta agresión se elimine, las células puedan recuperarse, ¿no? Pero también hay casos que, como hemos visto, no es posible. No necesariamente entran en necrosis o en apoptosis, pero ya pierden su función. Mantienen su estructura, pero pierden la función. Aquí es un cuadrito de las respuestas celulares a la lesión. Por ejemplo, ante algunos estímulos fisiológicos no mortales va a haber adaptaciones celulares. Cuando hay aumento en la demanda del estímulo va a haber hiperplasia o hipertrofia. Cuando hay reducción de nutrientes o de la estimulación, como los dos casos que les he dicho, va a haber atrofia. Cuando hay irritación crónica, ya sea física, química, va a haber metaplasia. Ojo, la metaplasia, y esto lo van a ver más adelante en el curso, es normal en algunos lugares y anormal en otros, ¿ya? La metaplasia, ¿qué quiere decir? Es que una célula va a cambiar su forma e incluso su función, ¿ya? Un ejemplo muy claro de una metaplasia, y que es una metaplasia normal, es la metaplasia que se da en el cuello uterino, ¿ya? Tenemos un epitelio cilíndrico, el que está en el endocervix, ¿no? Que cuando estamos hormonalmente activas las mujeres, el endocervix sale un poco más allá del canal endocervical y puede verse algo que se llama ectropio, sale como, vamos a decirle, hacia afuera, hacia el exocervix, ¿no? Cuando va bajando este estímulo hormonal, se meten estas células en el canal endocervical de forma más profunda. Pero no es que caminan las celulitas y se meten, sino que se ve reemplazado ese tejido que originalmente tenía epitelio cilíndrico por un epitelio escamoso, ¿ya? Nosotros debajo de esto vamos a ver que arriba está el epitelio escamoso, pero abajo se conservan las glandulitas del epitelio cilíndrico del endocervix. Incluso si le hacemos un estudio citológico,
una citología exfoliativa, nosotros vamos a ver estas celulitas como diferentes. Su citoplasma es más oscurito, algunas tienen extensiones del citoplasma como que fueran patitas de araña, a veces el citoplasma es anfófilo. ¿Qué quiere decir anfófilo? Ya. Anfófilo es cuando algo tiene, ¿cómo se llama? Afinidad por dos coloraciones, ¿ya? Usualmente ustedes van a escuchar, ¿cuál es la coloración que más utilizamos en histopatología? HE, hematoxilina eosina, ¿no? En citología lo que más utilizamos, Papa Nicolau. En la coloración de hematoxilina eosina nosotros vamos a tener unos colorantes que son básicos y otros que son ácidos. ¿Cuál es básico? ¿La hematoxilina o la eosina? La hematoxilina, ¿no? Por eso es que es más afín con el núcleo, ¿no? Porque el núcleo tiene ADN, es ácido, ¿no? Entonces, el núcleo es basófilo. Cuando ustedes escuchen basófilo, es porque se ve morado, azul oscuro, ¿no? Cuando escuchen acidófilo, que es el citoplasma, el rosado, ¿no? Rosado, como es la eosina. ¿Han visto cómo es la eosina, ¿no? Un rosado brillante, chillón. Ya. ¿Qué pasa con las células metaplásicas en citología? Que son anfófilas. Van a ver el citoplasma como que está teñido como con dos colores, uno azulito y medio rojito. Por supuesto, en citología utilizamos otros colorantes que son, bueno, dentro de la tinción de Papa Nicolau, Orange G y otros más, pero hacen el paralelo a esta coloración de hematoxilina eosina. Ahora, bueno, si hay aporte reducido de oxígeno, también podría haber una lesión celular. Si hay un daño progresivo grave, podría llegarse a una lesión irreversible o incluso llegar a la necrosis o a la apoptosis, ¿no? También, si hay alteraciones metabólicas, van a haber acumulaciones intracelulares, por ejemplo, de calcio, ¿no? Que va a llevar finalmente a la muerte celular. Y también si tenemos lesiones acumuladas que no producen la muerte de la célula, vamos a hacer que haya un envejecimiento celular temprano y la célula va a ir perdiendo las funciones que debería tener, ¿no? Bueno, acá están algunos de los ejemplos, ¿no? Acá tenemos un miocito normal. Este tipo de miocito, ¿qué miocito es? Leiomiocito, rhabdomiocito, o el otro tipo de miocito, miocardiocito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del rhabdomiocito y el miocardiocito? Las ramitas. El rhabdomiocito son como bandas, ¿no? El de músculo estriado son bandas. El leiomiocito son celulitas fusiformes en forma de uso. ¿Cómo están los núcleos del rhabdomiocito? Laterales, ¿no? Del miocardiocito centrales, ¿no? Y tienen ramas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un corte de corazón. Este es el corte normal, ¿no? Ha habido un daño de repente por hipertensión arterial o alguna obstrucción, ha tenido que estar bombeando más el corazón, entonces el ventrículo de acá en este caso se ha hipertrofiado. Comparen la pared, está bien gruesa, ha aumentado su función, ha aumentado su demanda, entonces se ha hipertrofiado, ¿no? Lo cual no está bien, porque disminuye la cavidad, ¿no? Disminuye el espacio que tenemos en la cavidad y tampoco va a hacer que funcione bien el corazón. Por otro lado, acá ha habido otro tipo de daño, de repente ha habido un daño isquémico, ha habido, como les decía, se ha obstruido una coronaria, entonces ha dejado, digamos, de funcionar correctamente esa parte de los miocardiocitos, han empezado a disminuir su tamaño, a hacer depósitos en el citoplasma del miocardiocito y finalmente no se pueden adaptar. Acá ha habido una adaptación,
han sobrevivido estas células, pero han alterado la estructura, ¿no? Están cumpliendo en cierta medida la función, pero no adecuadamente. Aquí no han podido sobrevivir a este daño y se llega a la muerte celular. Ustedes cuando hagan la clase de inflamación, desde esto con la doctora Quequesana, van a ver cuáles son todos los pasos de la inflamación, de la fibrosis, de la cicatrización, pero esto muchas veces lleva a cicatrización, ¿no? Entonces en esta zona, si yo lo veo, ya no voy a encontrar miocardiocitos, voy a encontrar bandas de colágeno y fibroblastos. Si es un infarto de hace tiempo, de larga data, el paciente sobrevivió, no se perforó, ¿no?, el corazón, sobrevivió, pero ya una parte del corazón no funciona, ¿no? Ya no tiene su función de contractibilidad. Acá tenemos esta imagen de qué es. A ver, ustedes que han hecho histología, ¿qué les estoy mostrando? No. Intestinos. Pero podría ser. Pero no es. Estómago, intestino. Podría, es muy parecido, muy parecido. Ojo, la metaplasia en esófago sí es anormal. ¿Y cómo se da? El esófago, ¿qué tipo de epitelio tiene? Escamoso, un poliestratificado plano no cornificado, ¿no? Igual que el epitelio del exocervix, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de metaplasia se va a dar entonces en el esófago? Una metaplasia glandular. Voy a encontrar de repente que hay una zona que en vez de tener ese epitelio poliestratificado plano no cornificado, tiene epitelio glandular con células cilíndricas. Puedo mirar y de repente ver incluso que tiene células mucosecretoras, de repente que tiene cilios. Entonces empiezo a ver eso y yo digo, esto es intestino delgado, o muchas células mucosecretoras y sin cilios. Esto es intestino grueso, es colon, ¿no? O de repente que tiene células principales, células parietales, y empiezo a ver y digo, esto parece estómago, ¿no? Por supuesto tengo que estar segura a qué distancia estoy de la unión del esófago con el estómago, ¿no? Pero en el esófago la metaplasia sí es anormal. Si yo encuentro metaplasia en esófago, esto es un esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un estadio, una patología que predispone al cáncer, ¿ya? En cambio, en cuello uterino, que son estas dos imágenes que están viendo acá, no, es normal, ¿ya? Están viendo ustedes aquí la zona de transformación. Ahora. Oh, perdónenme, la de ella era esófago, tenía razón, yo estoy viendo la de acá. Ahora lo que yo les estaba diciendo, este es un útero gestante, miren qué grande es, y este es un útero normal. Ahora, histológicamente, cuando yo veo el miometrio del útero normal, lo voy a ver así. Los leiomiocitos son abundantes y se ven pequeñitos, ¿no? Y este es de un útero gestante. Son grandes, son enormes. Han tenido hipertrofia. Cuando crezco en tamaño, hipertrofia. Cuando aumento mi número, hiperplasia. Ahora, como les he dicho, en el útero gestante se dan las dos cosas, pero predomina la hipertrofia, ¿ya? Por otra parte, aquí tenemos dos cerebros. Este es el de una persona joven y este es el de un adulto mayor. ¿Cuál es la diferencia que están viendo en estos dos cerebros? La irrigación. Las circunvoluciones, ¿no? Bueno, podríamos decir los surcos también, ¿no? Las dos cosas. Acá es como que veo más surcos y más circunvoluciones, ¿no? Pero lo que decimos es que disminuyen la circunvolución, ¿no? Y esto se da de manera normal con el envejecimiento. Ahora,
Ahora vamos a hablar sobre la muerte celular, ¿no? Cuando hay un daño continuado, la lesión se va a convertir en irreversible, ¿no? Es como esto que les dicen, ¿tú cómo ves? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? No importa si lo veo medio lleno o medio vacío, sino cuánto tiempo lo sostengo, ¿no? Puedo aguantarlo poco tiempo sin problemas, pero si me dicen, vas a agarrar esto durante 2 horas, me va a doler y no voy a poder. Lo mismo va a pasar con las células. Puedo tener un daño que no sea muy intenso, pero que es continuo. Entonces se va a producir una lesión irreversible, ¿no? Por ejemplo, para lo que sucede con el esófago de Barrett y el reflujo gastroesofágico, ¿no? El esófago no está diseñado para contener ácidos gástricos, pero yo tengo un paciente con reflujo gastroesofágico, tiene de repente una incompetencia del esfínter esofágico inferior, entonces tiene regreso, ¿no?, de los jugos gástricos continuamente. Entonces esto va a hacer que vaya cambiando su epitelio y va a producir una metaplasia glandular, por ejemplo, ¿no? Ahora, si la lesión es irreversible y la célula no puede recuperarse, entonces debe morir, ¿no? Ese es el camino normal, el que debería ser. Hay 2 tipos principales de muerte celular. La necrosis, que vamos a decir es la forma accidental en la que se mueren las células, es una forma no regulada, va a haber una pérdida de homeostasis iónica, un daño muy severo y la célula va a morir, ¿no? Va a haber penetración de las enzimas lisosómicas en el citoplasma, van a digerir la célula se va a romper en pedacitos, se va a fragmentar, van a venir las células inflamatorias, la respuesta inflamatoria que muchas veces va a producir pues los signos que vemos claramente de inflamación, ¿no? Rubor, tumor, calor, etc., ¿no? En lo que podemos ver, en lo que no, sucede lo mismo, pero internamente. Esta es la forma más frecuente cuando hay lesiones frecuentes, ¿no? Como por ejemplo cuando hay isquemia, cuando estamos expuestos a toxinas, cuando hay infecciones, cuando hay traumatismos, ¿no? Por otro lado, la apoptosis es una forma de muerte celular programada y controlada. Por lo tanto, no va a producir las reacciones inflamatorias que produce la necrosis, ¿ya? Por ejemplo, se va a dar cuando el ADN o las proteínas de una célula están dañadas, más allá del nivel en el cual puedan repararse, ¿no? Entonces, la célula, por acción del gen P53 que produce la proteína P53, va a dirigir la apoptosis y se va a indicar que esta célula muera. Vamos a hablar más adelante de las 2 vías que hay para la apoptosis, que puede ser la vía intrínseca o la vía extrínseca, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué en este caso no va a haber tanta inflamación? Porque aquí, si bien es cierto, el núcleo se fragmenta, cada fragmentito de la célula va a estar cubierto por membrana celular. Entonces no va a haber una respuesta inflamatoria tan marcada. Ahora, la necrosis siempre es un proceso patológico y la apoptosis interviene en múltiples funciones normales, ¿no? No necesariamente se va a dar por una lesión celular, muchas veces es por envejecimiento, ¿no? O por cambios, ¿no? Por ejemplo, tengo una mujer que está dando de lactar. En esta mujer que ha habido durante la gestación, en las glándulas mamarias, hiperplasia, ¿ya? Cuando ustedes ven los cortes histológicos de una mama de una mujer que no va a dar de lactar o que no está dando de lactar versus una mujer que se está preparando para la lactancia o está dando de lactar, vamos a ver que hay menos conductos, mucho menos conductos en la mama que no da de lactar y muchos conductos en la que sí da de lactar. Entonces veo más células, más conductos, más estructuras en la mama lactante. Entonces, en las mamas para la lactancia lo que se da es hiperplasia, ¿ya? Ahora, cuando deja de dar de lactar, ¿qué hago con esto? ¿Se quedan así las mamas?
No, reducen su tamaño, reducen su número. ¿Y cómo lo hacen? Por apoptosis, ¿ya? Ahora, también puede haber, bajo ciertas circunstancias, que la necrosis sea regulada por algunas vías de transmisión de señales de una forma similar a lo que sucede en la apoptosis. Cuando esta necrosis es regulada por estas vías, le llamamos necroptosis. Entonces, aquí tenemos dos células, ¿no? Acá vamos a ver, cómo se termina en necrosis y cómo se termina en apoptosis. Vamos a ver que está el daño, no se recupera, hay formación de figuras de mielina, progresa la lesión, empieza a fragmentarse la célula, hay ruptura de la membrana celular, hay salida de los organelos de la célula y va a haber reclutamiento de células inflamatorias. ¿Qué células son estas? Son un tipo de leucocitos, son los neutrófilos, ¿no? ¿Y qué tipo de neutrófilos? Segmentados, nucleares segmentados, ¿ya? Ahora, en la apoptosis, ¿no? Vamos a ver inicialmente como que se concentra la cromatina. Vamos a ver unos gránulos gruesos en la cromatina nuclear. Luego vamos a ver que la célula se empieza a fragmentar, pero a diferencia de la necrosis en la que la fragmentación celular, mejor dicho, es una ruptura, es como que estalla la célula, no se rompe la membrana celular. En la apoptosis no, se fragmenta, pero cada fragmentito está cubierto por su porción de membrana celular, ¿no? Entonces no van a venir esa cantidad de polimorfonucleares que vienen, que son las células de respuesta inflamatoria aguda. Recordamos que esto es programado, entonces van a venir principalmente fagocitos más grandes como los macrófagos, ¿no? Entonces estos no dan una respuesta inflamatoria tan marcada, tan llamativa como si lo hacen los neutrófilos, ¿no? Ahora, vamos a ver causas de lesión celular, por ejemplo, restricción de oxígeno, ¿no? ¿En qué casos podríamos tener restricción de oxígeno? Isquemia. Ahí no solo restringimos oxígeno, también nutrientes, ¿no? ¿En qué otro caso podríamos tener restricción de oxígeno? Claro, fallas en el bombeo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿En qué otro caso? Intoxicación lo tenemos en otra parte, podría ser por sustancias químicas, o podríamos decir intoxicación por CO2, que reemplaza al oxígeno en las células y sí, disminuye la concentración de oxígeno, ¿no? En enfermedades pulmonares, ¿no? O sea, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en neoplasias en las que pulmonares también, ya sea primarias o metastásicas, en las que se reemplaza el tejido pulmonar por otro tipo de tejido que no cumple la función de intercambio gaseoso, ¿no? En esos casos también. Agentes físicos, podría ser, ¿no? Un golpe, me quemo, me congelo, o sea, también. Sustancias químicas o fármacos, ácidos, álcalis, exacto, ¿no? Hay también los diferentes tipos de veneno, por ejemplo el anticongelante de los automóviles, agentes infecciosos, ¿no? Cualquier agente infeccioso, la tuberculosis, las amebas, etcétera, etcétera, etcétera. Reacciones inmunológicas, hablamos de reacciones autoinmunes, ¿no? Nuestro propio sistema inmune nos ataca. Tenemos, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, etcétera, etcétera, etcétera. Alteraciones genéticas también podría ser, ¿no? Hay de repente malplegamientos de proteínas, etcétera. Desequilibrios nutricionales. Tenemos microelementos que son esenciales para cumplir diferentes funciones, ¿no? Nosotros necesitamos sodio, potasio, cloro, calcio,
¿no? Si no tenemos lo suficiente de estos, también se puede llevar a la lesión y muerte celular. Voy a ir un poquito más rápido, porque ya se me olvidó. La lesión isquémica hipóxica, ¿no? La hipoxia es disminuida por el flujo sanguíneo, ¿no? O también por alguna alteración en el intercambio gaseoso, disminución del oxígeno ambiental, ¿no? Ahora, la isquemia va a disminuir la disposición, además del oxígeno, de los sustratos necesarios para la glucólisis, ¿no? Ahora, ¿cuál de las dos produce la lesión más rápido? La isquemia. ¿Por qué? Porque en la hipoxia solo me falta oxígeno, pero en la isquemia me faltan nutrientes y oxígeno y nutrientes, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias funcionales? Por ejemplo, en el músculo cardíaco, a los 60 segundos de que haya una oclusión arterial, se va a poder dar incluso muerte celular, ¿no? Disminución de la contracción, las células empiezan a perder la función y luego incluso puede sobrevenir la muerte celular. Va a haber también disminución del ATP, ¿no? Las mitocondrias van a dejar de producir la suficiente cantidad de ATP, va a haber dispersión del citoesqueleto y esto también a la larga va a llevar a la muerte celular, ¿no? Va a producirse también, por ejemplo, hinchazón o edema de las mitocondrias. Esto va a alterar también la función mitocondrial, ¿no? Y va a aumentar las concentraciones de sodio, cloro, agua, potasio, ¿no? Ustedes saben que para que haya homeostasis tienen que funcionar también las membranas celulares, y en las membranas tenemos bombas de cloro, sodio, potasio, calcio, ¿no? Entonces, si alguna de ellas se altera, o fuga uno de estos elementos o entra otro de estos elementos en exceso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a identificar una lesión irreversible? Esto lo tendríamos que ver de forma ultraestructural, ¿no? Con un microscopio electrónico. Podríamos ver tumefacción de mitocondrias, afectación de las membranas con formación de figuras de mielina, que se ven así como que hay unas cositas plegadas, como unos hilitos ahí plegados, edema de los lisosomas, densidades amorfas de la matriz mitocondrial también. Esto, si tuviéramos un microscopio electrónico, lo podríamos ver. ¿Qué va a suceder? Va a haber daño en la membrana. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que va a empezar a fallar es la bomba de calcio. Por lo tanto, va a haber una mayor entrada de calcio. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque muchas veces esta es la disyuntiva que tienen muchos médicos al momento de hacer la recanalización cuando ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, en una coronaria que ha estado obstruida, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay células que tienen ya las membranas nucleares celulares dañadas. Entonces, cuando yo reperfundo, cuando vuelven a entrar todos los nutrientes, no funcionan las bombas de calcio y el calcio se acumula adentro de las células y produce un mayor daño celular y muerte, ¿no? También tenemos degradación de componentes celulares, salida de enzimas al extracelular, entrada de macromoléculas. Las células muertas se van a reemplazar, ¿no? No es que voy a hacer simplemente un hueco, van a haber masas ahí de fosfolípidos, va a haber formación de fibras de mielina que van a ser fagocitadas por los linfocitos, por los leucocitos. Vamos a ver ahí, si nosotros lo vemos al microscopio, como que ahí hubiera una masa azul, ¿no? Todos los leucocitos que han infiltrado, ¿no? Ahora, también podría haber calcificación de los residuos, formación de jabones de calcio. Todo esto lo vamos a ver mejor cuando veamos los diferentes tipos de necrosis, ¿ya? Vamos a adelantar un poquito más a eso que les quiero mostrar. La necrosis va a tener diferentes patrones de acuerdo a la localización y a la causa de la necrosis, ¿ya? La apariencia macroscópica de esto va a ser también distinta, no solo microscópica, ¿no? Y hay un tipo que solamente vamos a poder detectar por microscopía y no macroscopía, que es la necrosis fibrinoide, que se da, por ejemplo, en las arteritis, ¿ya? Ahora, o las vasculitis. Tenemos la necrosis coagulativa.
La necrosis coagulativa es aquella que se da principalmente por isquemia, y en esta va a haber preservación de la arquitectura, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un riñón por X o Y razones se le dejó de irrigar lo suficiente. Entonces, cuando yo lo veo al microscopio, veo los glomérulos, veo los túbulos, pero cuando me acerco los veo muy rosados y no veo núcleos. Y ya no logro distinguir claramente los límites intercelulares. Si yo veo esto, que se ha conservado la arquitectura, pero no tienen los núcleos y ya no se ven bien los límites intercelulares y está muy rosado, estoy frente a una necrosis coagulativa. Esta necrosis coagulativa se va a dar en todos los órganos que sufren isquemia, excepto músculo y cerebro. Ya en cerebro se da la necrosis licuefactiva. En esta vamos a ver la zona que denominamos como infarto. Los infartos, ojo, no solo se dan en el corazón, pueden haber infartos en riñón, en pulmón, en diferentes órganos. Esta es la imagen de cómo se ve la necrosis coagulativa. Miren, aquí macroscópicamente se ve que hay una zona en la que en este riñón no vemos el color rojito, ¿no? Está amarillo. Pero cuando nosotros vemos al corte, vemos también que hay un cambio. Acá estoy viendo los túbulos, ¿no? Acá también hay túbulos, pero acá no hay núcleos. Solo se conserva la forma, ya no hay núcleos. La parte de aquí, necrosis coagulativa, la de allá, riñón normal. ¿Ya? Luego tenemos la necrosis licuefactiva. Aquí va a haber una especie de digestión de las células muertas, ¿no? Va a formarse una masa viscosa líquida en la que yo ya no puedo distinguir estructuras. Por ejemplo, se va a dar en casos de infecciones bacterianas focales, fúngicas, acumulación de leucocitos, liberación de enzimas. ¿Por qué les decía que en extremidades no hablamos tanto de necrosis coagulativa? Porque sí hay necrosis coagulativa, pero muchas veces se ve afectada por una sobreinfección. Entonces va a formarse lo que llamamos la gangrena húmeda, ¿ya? Ojo, sin necesidad de infección, ¿en qué caso vemos necrosis licuefactiva? En el sistema nervioso central. Cuando en el cerebro hay hipoxia o hay isquemia, no va a darse necrosis coagulativa, va a ser directamente necrosis licuefactiva. ¿Ya? Y por eso van a ver, cuando vayan a ver alguna necropsia, cuando se abre el cerebro y ha habido, principalmente en los neonatos, ¿no? Ya ha pasado cierto tiempo, ha habido hipoxia, van a ver que sale como licuado el cerebro. Esa ha sido la causa de muerte, ¿no? Acá tenemos cerebro. En esto, a diferencia del riñón que veíamos que se mantenía esa masita, acá hay un hueco del que está saliendo un líquido, ¿no? Esta ha sido una zona de infarto, no de infarto, de hipoxia o de isquemia, ¿no? Y así lo vamos a ver en el microscopio, una masa de células inflamatorias. Hay material necrótico, amorfo y células inflamatorias. Ahora, la necrosis gangrenosa. No es exactamente un patrón, pero el uso de este término es frecuente. Se suele dar en extremidades inferiores, también por una pérdida de irrigación, y es en realidad que inició como una necrosis coagulativa, pero se le sobreagregó una infección, ¿no? Entonces ahí esta necrosis coagulativa se convierte en necrosis licuefactiva, ¿no? A esto le llamamos gangrena húmeda. Es el término que solemos usar en miembros inferiores por la frecuencia, no es de uso coloquial. Como les digo, no es que sea un patrón en sí mismo. Luego tenemos la necrosis gaseosa, que es la que se da, por ejemplo, en los granulomas tuberculosos, ¿no? Ustedes van a ver un granuloma que está rodeado de células inflamatorias, fibroblastos, macrófagos, y al centro hay un material amorfo, que si nosotros lo vemos macroscópicamente parece queso cheddar, así blandito. Esa es la necrosis gaseosa. Acá está, este es un granuloma tuberculoso, y si esto lo tocamos es friable, blandito, ¿ya? Y bueno,
Aquí se están formando los granulomas, en esta imagen no se ve muy bien, pero veríamos células inflamatorias, fibroblastos, macrófagos, células gigantes multinucleadas y el centrocasio. Luego tenemos la necrosis grasa, que en esta vamos a tener áreas focales de destrucción grasa, ¿ya? Va a haber liberación, esto se da por ejemplo principalmente en el páncreas, van a haber áreas donde por la liberación de las enzimas pancreáticas, como en el caso de las pancreatitis agudas, estas enzimas van a licuar las membranas de las células adiposas del peritoneo y van a producir esto que se llama la necrosis grasa o necrosis adiposa, ¿no? Además van a haber depósitos de calcio, esto también le llaman necrosis saponificante. Cuando nosotros lo vemos, esto tiene aspecto como de jabón. Vamos a ver que hay una parte donde se van a aparecer las llamadas células sombra, ¿no? Eso que ven blanquito acá es la necrosis grasa, la necrosis saponificante. Este es un páncreas. Y esta sería la zona de necrosis grasa. Luego tenemos la necrosis fibrinoide, que como les he dicho, macroscópicamente no tenemos cómo verla. Solamente la vamos a poder ver en el microscopio y se va a dar por acumulación de complejos antígenos en el cuerpo, usualmente alrededor de los vasos. Vamos a ver como un material rosadito que se acumula alrededor de un vaso, ¿no? Esto lo vamos a distinguir en las vasculitis, este material rosado. ¿Ya? Usualmente en las vasculitis hay extravasación de los hematíes y es que si nosotros le hacemos inmunofluorescencia podemos detectar los depósitos de antígeno de los complejos antígenos en el cuerpo. Luego tenemos las lesiones por isquemia y repercusión, de la que ya les hablé, ¿no? Hay daño de la membrana nuclear, de la membrana celular. Entonces cuando vuelven a entrar todos los nutrientes, las células no son capaces de filtrar la cantidad necesaria de ciertos componentes y se producen acúmulos intracelulares, principalmente de calcio, y esto es lesivo para la célula y lleva muchas veces a la muerte celular. Tenemos el estrés oxidativo, que es otro de los tipos de daño que se puede dar en las células. Este se va a dar por incremento de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y también se puede dar por la reducción, y también se va a dar por la reducción incompleta del oxígeno por parte de las mitocondrias, que van a estar dañadas por alguna razón, ¿no? Ahora, los mecanismos de defensa, los antioxidantes, van a estar dañados. Por eso nos dicen, ¿no? Muchas veces hay diferentes mecanismos de defensa antioxidantes, ¿no? Hasta el consumo de ciertos alimentos es antioxidante. Y también tenemos mecanismos intrínsecos. Cuando fallan estos mecanismos, es también que se va a dar el estrés oxidativo. Y se van a producir radicales libres, que van a producir envejecimiento celular prematuro y también muerte celular, ¿no? Ahora, la sobrecarga de calcio intracelular, como les he dicho, se va a dar por el daño de la bomba de calcio en la membrana y usualmente se da por reperfusión. De inflamación van a hablar con la doctora Quequesana, que ya está afuera. Me va a colgar si me sigo tardando. Y entonces vamos a ir un poquito más allá, ¿ya? Vamos a hablar sobre la lesión química o tóxica, ¿ya? Por ejemplo, las lesiones químicas se van a dar, se van a limitar normalmente por el control que tenemos en la farmacoterapéutica, ¿no? Por eso nosotros vamos a tener dosis límite para ciertas cosas, porque sabemos que podemos producir daño químico de acuerdo a la dosis que estamos dando de ciertos elementos, ¿no? Ahora, podría haber también toxicidad directa, en la que el margen que podemos dar de ciertos elementos químicos es muy corto, muy pequeño, ¿ya? Entonces, con muy pequeñas cantidades podemos producir grandes daños, como por ejemplo con el mercurio, con el cloruro de mercurio, con el cianuro, ¿no? Con el anticongelante que les decía, ¿no?
No es necesario, como en el caso del acetaminofén, ¿no? Yo me tengo que tomar como 20 pastillas de acetaminofén para producir un daño químico, ¿no? Me tomo 2 mililitros de anticongelante y me muero, ¿ya? Ahora, conversión a metabolismos tóxicos. La mayoría de los productos químicos tóxicos no van a ser biológicamente activos, van a hacer uso de mecanismos o de vías metabólicas nuestras para convertirse ahí sí recién en metabolitos tóxicos y poder actuar sobre moléculas diana, ¿no? Usualmente la vía de preferencia es la del citocromo P450, la mayor parte, digamos, de los productos químicos tóxicos, ¿no? Nosotros tenemos que conocer estas vías, principalmente, por ejemplo, les doy para un caso, para las intoxicaciones con, a ver, ¿cuál de estos dos? ¿Cuál me intoxica más? Porque los dos intoxican, ¿metanol o etanol? El metanol, ¿no? Ambos van a utilizar la misma vía para metabolizarse, ¿no? La diferencia es que esta vía va a preferir al etanol. Entonces es importante que yo sepa que el metanol tiene la misma vía de metabolización que el etanol, para que cuando yo tengo un paciente con intoxicación por metanol, le dé de tratamiento etanol. ¿Ya? O sea, yo vengo con un paciente que se tomó ron de quemar y ¿con qué lo salvo? Le doy whisky de alta calidad, ¿ya? De verdad, ese es el tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene metabolismo por la misma vía, pero tienen un metabolismo competitivo y esa vía prefiere metabolizar al etanol, ¿ya? Bueno, esto de aquí es casi un resumen de lo que estaban teniendo en el libro, así que les voy a explicar algunas cosas. Podemos reconocer y diferenciar apoptosis y necrosis histológicamente, sí. ¿Para qué me va a servir esto? Para reconocer, por ejemplo, si un tejido está respondiendo o no a un tratamiento, por ejemplo, por quimioterapia, ¿no? Yo veo que acá hay células muertas. ¿Han sido en respuesta a la quimioterapia? ¿Han sido una respuesta o no es respuesta a la quimioterapia? Es simplemente apoptosis, porque cuando hay respuesta a quimioterapia tiene que haber necrosis. Entonces eso me podrían preguntar, ¿no? ¿Esto es respuesta al tratamiento o no? Entonces si yo veo que las células están más eosinófilas, que la cromatina está más oscura o granular, y no hay mucha inflamación alrededor, digo, esto es apoptosis, no es respuesta a la quimioterapia. Por ejemplo, para eso me sirve, ¿ya? Hay dos mecanismos para la apoptosis, ya hemos dicho, la vía intrínseca, la vía extrínseca. La vía intrínseca es la vía de las caspasas y la vía extrínseca es por estimulación, digamos, externa, que también finalmente va a hacer que se activen las caspasas, ¿no? Pero en la vía extrínseca va a estar bueno, involucrado el factor de necrosis tumoral y el FAS, ¿no? Es importante que ustedes sepan que para que haya apoptosis o no haya apoptosis tiene que haber equilibrio entre factores proapoptóticos y antiapoptóticos. Por ejemplo, tenemos entre los antiapoptóticos el BCL2. Ahora que hay algunos componentes de la familia BCL2 que son anti y otros pro, pero usualmente el BCL2 va a ser ¿qué? A ver, ¿se acuerdan? Antiapoptótico. Y los PACs. Ahora, ustedes van a ver cuando veamos lo de inmunohistoquímica que nosotros dosamos BCL2, no dosamos, identificamos BCL2. Lo que vamos a identificar es un BCL2 alterado, ¿no? Por ejemplo, se altera en muchos cánceres. ¿Por qué? Porque la apoptosis no solo es buena, o no es mala, no es malo que muera una célula, es bueno que muera una célula cuando está dañada, cuando necesita desaparecer, porque muchas de las células cancerosas tienen mecanismos que favorecen la antiapoptosis, entonces se convierten en células inmortales y células que se replican indefinidamente y no cumplen sus funciones, ¿no?
Entonces, en muchos de los cánceres vamos a identificar, por ejemplo, alteraciones del BCL2, ¿no? Entonces va a ser que hay muchos componentes antiapoptóticos, ¿no? Y bueno, las células muertas se van a eliminar, usualmente si son por apoptosis, por los fagocitos, ¿no? Van a eliminar a estas células. Y de la necroptosis ya hemos hablado y ahora sí les toca con la doctora Sana. Gracias, chicos.